del Instituto Sábato, su universidad en la planta número 1 del Tándar, pero bueno, ahora es esto. Yo voy a intentar hablarles un poco, más allá de los rayos cósmicos como tal y su desarrollo en la atmósfera y cómo funcionan, es de cómo ha transcurrido el trabajo para terminar haciendo lo que intentamos hacer hoy, que es saber de qué están hechos los rayos cósmicos. Y por eso, de cierta manera, la charla podría parecer un poco histórica, de cierta forma, pero voy a intentar tocar los puntos físicos que interesan. Si tienen alguna pregunta, no sé cómo funciona, si me la hacen ahí en el corte o al final. Como vos digas, cualquier cosa, si querés que te vayan preguntando, ellos ponen en el chat y yo te las leo para que sea más Sí, rápido. dale, si quiere vamos cortando ahí y así, si tienen preguntas, si no al final está bien, digamos, es solo para saberlo. Perfecto. Bueno, nada, yo soy físico, hice una maestría en física, siempre trabajé con rayos cósmicos, en un principio intentando detectar unos eventos que se llaman gamma ray bars, y tiene una particularidad que es que emiten fotones, fundamentalmente de nebulosas o de galaxias cercanas, y los fotones pues no se curvan con el campo magnético, por lo tanto, en teoría, uno podría, si los logra detectar, podría saber de dónde vienen, ¿sí? Eh, Ese tipo de cosas, bueno, la astronomía para mí tiene un gran problema y es que las suposiciones son muchísimo más interesantes que la realidad, porque en la realidad todo pasa por tener terabytes de datos, que el 95% son ruido y el 5% son la señal que nos interesan, pero no hay no vienen con una banderita que te digan, este es el 5% que te interesa. Entonces uno va a pasar, en mi caso yo pasé como 1.8 años de la maestría buscando algo y 2 meses haciendo todo lo que aprendí durante el tiempo anterior, porque es más bien complicado trabajar con los datos. Luego pasé a trabajar en la colaboración. En ese momento trabajaba en una colaboración que se llama LAGO, Latino American Giant Observatory, que es un observatorio que está a lo largo de toda Latinoamérica. Y luego pasé a trabajar en el observatorio Pierre en el que se trabajan no buscando gamma ray bars, sino lluvias generadas por hadrones o por núcleos químicos, digamos. Y entonces ahí lo que hago ahora es intentar saber qué tipo de partículas generan las lluvias, los rayos cósmicos. Entonces, yo empecé, la dicción se llama la radio, los rayos cósmicos, porque uno de los detectores que yo uso, ¿sí? En Oyer son antenas de radio. Entonces, es usar una tecnología de hace 120 años, en ese momento con electrónica análoga, ahora con electrónica digital, para detectar los rayos cósmicos. Pero la radio es algo muy cercano a nosotros, ¿no? Entonces, a ver, una breve introducción, vamos a hablar de lo que llamaríamos como la cultura cósmica, la luz como mensajero, cómo se cazan o se capturan los rayos cósmicos y de qué están hechos, ¿sí? Los rayos cósmicos tienen una particularidad y es que cuando aparecieron a principios de 1912, por ahí un poco antes quizá, surgió ha surgido después en los 60 con el hipismo, después con los 80 un poco la cultura punk, toda esa cultura, de hecho ahora se ha vuelto otra vez con este del autoconocernos y toda esta mentira, de cierta manera, todo lo cósmico nos atraviesa. Siempre nos hemos preguntado de dónde venimos, para dónde vamos, cómo nos influyen los astros y todo esto. Entonces, pero los rayos cósmicos tienen una particularidad y es que son muy energéticos. Entonces, al ser muy energéticos, esa palabra energía es problemática porque para los físicos la energía es sinónimo de voltaje y para mucha gente la energía es algo que se transmiten los unos a los otros. Entonces, bueno, yo lo que hice fue, revisé en algunos medios de comunicación, un poco de Twitter, y en Twitter se encuentran cosas como estas, que es archivos de la KGB, la Gran Pirámide de Egipto, fue una máquina para alterar los rayos cósmicos. Luego uno puede leer la nota y la nota pues no es que diga ciertamente eso, pero es muy llamativo y siempre es muy llamativo que las conspiraciones tengan una relación directa con la KGB, cosas que ya no existan, ¿no? Con la zona está oculta donde se encuentran los extraterrestres escondidos de los yanquis o
o el Triángulo de las Bermudas, o algo extraño que siempre tiene que ser incomprobable, y a eso le sumamos la palabra rayos cósmicos y ya se vuelve más interesante, y pues bueno. Luego, esta que es mejor todavía, que está compuesta algo por otra, que es alerta por rayos cósmicos, el índice K planetario 0. Nadie sabe qué es el índice K planetario 0. De hecho, es interesante ver, no sé si ven mi cursor, pero en la imagen se ve el KP0. Podría ser cualquier cosa, pero acá le llaman el índice K planetario. Entonces, esto puede causar daños a la salud como arritmias, complicaciones respiratorias, derrame cerebral, inestabilidad emocional, ansiedad y estrés, radiación si estás en la aviación. Y esto es tremendo porque esto es muy cercano a la astrología, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un viernes por la noche tengas algo de ansiedad y estrés? En realidad no es tan baja. Entonces podría decir, ¿será que están cayendo muchos rayos cósmicos? En realidad, para que sepan, cae más o menos 200 rayos cósmicos por metro cuadrado por segundo en este momento, en cualquier lugar. En Buenos Aires un poco menos porque está más abajo. A medida que subimos, que aumentamos la altura, o sea, por ejemplo, en Salta, que puede llegar a estar a 5.000 metros, caen ya no 200, sino 1.500 o algo por el estilo. Luego, esta noticia es mucho más actual, es de este año, principios de este año, es la NASA y un inquietante universo paralelo donde el tiempo podría ir hacia atrás. Un proyecto financiado por la Agencia Espacial de Estados Unidos detectó una energía en la Antártida que podría significar la presencia de otro mundo. Eso es tremendo porque esta sí es una mezcla de verdad y mentira. Todo surge porque en Twitter, uno de los líderes de un proyecto que se llama IceCube, que es una gente que lo que hace es que inyecta, o sea, penetra ahí detectores dentro del hielo de la Antártida para poder detectar, valga la redundancia, neutrinos, que se espera en principio que sean capaces de atravesar toda la Tierra. Eso porque serían muy energéticos y los pueden detectar en el hielo. Y la idea del hielo, por ejemplo, la idea del hielo es buenísima porque es una idea de 1900 también. Un señor que se llamaba Wilson, que es diferente el de Penzias y Wilson, que la idea es que el hielo no transmite nada, no está cargado, no genera nada, entonces de esa manera uno puede tener el detector completamente aislado. Entonces ese señor dice, hemos detectado neutrinos muy energéticos. Esto podría ser la prueba de un universo paralelo. Él escribe un tweet así, escueto. A partir de ese tweet se levantan un montón de noticias que al final termina levantando Clarín, la levantan en todas partes, en las que se empieza a hablar de los universos paralelos y la posibilidad de que los neutrinos vengan de otro lugar, y se arma toda una fake news, ¿sí? La bien reconocida fake news, a través de esto, que al final el científico que es muy reconocido, que no recuerdo el nombre, le toca salir a decir que, bueno, que él solamente estaba diciendo una suposición porque le había parecido muy interesante y que casi que era un chiste de interno, digamos. Obviamente eso no fue levantado por ningún medio de comunicación ni por nadie, ¿no? Todo se quedó ahí. Incluso la BBC y medios un poco más serios también levantaron la noticia. Y luego esta, que se ha vuelto cada vez más popular, mandar mensajes de texto por WhatsApp, alentando sobre algo. De hecho, con el coronavirus lo hemos visto un montón, ¿no? Aliméntate, no sé, tómate un jugo de naranja diario antes de las 6 de la mañana y estarás curado contra el coronavirus. Ayer vi uno que era semillas de moringa, que no sé qué es, te ayudan a cuidar, te ayudan a regenerar el sistema respiratorio y te quita el coronavirus. ¿Y quién la...? Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué es esto? Entonces la persona me respondió, era un post de WhatsApp, y me dice, no, es que me lo recomendó el doctor, no sé, apellido ahí. Le digo, bueno, ¿y quién es ese? Y me lo manda, y es ese tipo de personas que publican en su perfil que tiene 5 doctorados, no sé, que ha hecho no sé cuántas maestrías, todas en universidades reconocidas. Bueno, yo por experiencia propia sé que el que haga 5 doctorados tiene que estar muy loco. O sea, creo que con uno es más que suficiente para superar cualquier ansiedad que se tenga por el conocimiento. Y dice entonces, esta noche de 0:30 a 3:30, bastante específico, no olvide apagar el teléfono celular, la tableta, etcétera, y guárdalo lejos de su cuerpo. La televisión de Singapur anunció esta noticia. Por favor, dile a tu familia y a tus amigos. Esta noche, de 0:30 a 3:30, nuestro planeta tendrá una radiación muy alta. Los rayos cósmicos pasarán cerca de la Tierra. O sea, no nos van a atacar, nos van a dar cerca. Así que, por favor,
apague su teléfono celular, no deje el dispositivo cerca del cuerpo, puede causar un daño terrible. Si no lo crees, puedes consultar Google y NASA, BBC News, envía este mensaje a todos tus seres queridos. O sea, si te das cuenta, si se dan cuenta, es re interesante porque primero la televisión de Singapur, incomprobable. Luego, un rango de tiempo explícito, 3 horas, de 0:30 a 3:30. Después te dicen, bueno, realmente no van a tocar la Tierra, van a pasar cerca de la Tierra. Y luego, claro, te dejan como la idea de que es algo que nos va a destruir. Cuando vuelvo y digo, esto nos pasa todos los días. De hecho, bueno, la Argentina tiene el observatorio más grande del planeta. O sea, que podríamos decir que nosotros somos diferentes. En Argentina la gente es diferente porque le caen más rayos cósmicos. No tiene razón de ser, pero bueno, si es por decir algo, podríamos continuar la mentira. Ahora, en realidad, ¿de dónde vienen los rayos cósmicos? Y bueno, hay unas fuentes bien conocidas y otras, digamos, suposiciones o teorías fuertes, algunos datos, por supuesto, sobre lo que son. Una fuente de rayos cósmicas que ya se convirtió en clásica es lo que se conoce como la nebulosa del Cangrejo, la Kraft Nebula, que emite, de hecho, rayos gamma, es decir, fotones muy energéticos. Esta es una fuente galáctica, se encuentra cerca de nuestro sistema solar y entonces es lo que conocemos como una fuente de baja energía. Hay dos tipos, podríamos, entre comillas, decir que hay dos tipos de fuentes, las galácticas y las extragalácticas. Las galácticas son las que conocemos como de baja energía y las extragalácticas de alta energía, ¿no? O ultra alta energía. Esto es lógico si uno lo piensa entre las distancias que tienen que recorrer las partículas para poder llegar y los campos magnéticos que tienen que atravesar para poder llegar a la Tierra, ¿no? Porque un objeto como por ejemplo la Kraft Nebula, que se encuentra cerca de nuestro sistema solar, tiene que atravesar mucho menos polvo interestelar, muchos menos campos magnéticos de otros objetos astrofísicos que puedan interactuar con él, entonces necesitaría menos energía. Para poner un número, vamos a decir un número en unidades de gigaelectronvoltios, deberían ser entre 10 y 1000 gigaelectronvoltios. De alta energía ya estaríamos hablando de 10 a la 6 gigaelectronvoltios a 10 a la 11 gigaelectronvoltios, ¿sí? O sea, de 10 a la 15 y 10 a la 20 electronvoltios. Luego tenemos las galaxias, como la nuestra, por ejemplo, pero que se encuentre, que pueden emitir desde su centro, pueden emitir algunos jets, ¿sí? Por un cambio de presión en el centro de la galaxia. El centro de la galaxia generalmente son lugares donde se genera la formación estelar. Antes se pensaba que la formación estelar se daba justo alrededor de la galaxia porque las galaxias siempre están acretando, están juntando materia. Pero luego se dieron cuenta que si el núcleo era activo, ese núcleo estaba como absorbiendo materia y la absorción de materia hacía generación de nuevos fotones, de nuevos núcleos en el centro y eso generaba nuevas estrellas. Entonces el núcleo, de cierta manera, es como una central termonuclear. Eso de vez en cuando sale mal, digamos, revienta y lanza jets. Algunos de esos jets pueden llegar a la Tierra y esas son las fuentes extragalácticas. Luego, sí. No creo que no era una pregunta. Tiene Marcelo prendido el micrófono, o sea, lo voy a silenciar para que no... Dale. Bueno, y luego, de nuevo, esto es una forma de verlos, pero con los rayos X, digamos, entre cómo se ven con rayos X y cómo se ven con los ópticos. Esto, por ejemplo, hay que dejarlo claro, esto es lo que llamamos una ilustración del artista, ¿no? Esto es como nos imaginamos que es la acreción de la materia en el centro de una galaxia. Hay que decir esto porque muchas veces vemos estas imágenes, algunas están muy producidas, muy bonitas, pero son eso, ¿no? Son nuestra imaginación. La imagen anterior sí era una imagen real, ¿no? Y luego tenemos a nuestro amigo el Sol, que es uno de los principales emisores de rayos cósmicos que están, por supuesto, en nuestro sistema solar y que son de baja energía, ¿no? Porque están bien cerquita y de hecho también emite algunos neutrinos solares, las emisiones de masa coronal, de hecho, si uno podría incluso llegar a decir que los mismos fotones que le llegan todos los días, que producen la fotosíntesis, que luego nos ayudan a producir la comida, pues son rayos cósmicos. Entonces también hay una parte, llamaríamos rayos cósmicos de muy baja energía,
digamos, porque son un poco menores que las de las nebulosas. Ese tipo, ese tipo de rayos cósmicos son los emitidos por el Sol. Entonces ahí son como tres campos de estudio, todos bajo un mismo principio, pero finalmente estudian diferentes fenómenos que se pueden producir por este tipo de partículas. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo empieza esta historia? ¿Cómo sabemos realmente que el Sol emite rayos cósmicos? ¿Cómo sabemos que las galaxias emiten rayos cósmicos? ¿Cómo sabemos que la nebulosa, muy bonita con sus colores, emite rayos cósmicos? Y esto es porque podríamos llamarlo un mensajero cósmico, que esto es como, les voy a contar una serie con spoiler, ¿no? Ya les estoy diciendo que la luz es un mensajero cósmico, que va a ser la conclusión en 4 slides siguientes. Y porque la luz es una onda, ¿no? Entonces hay dos tipos de onda, que es lo que uno aprende en el colegio o al principio en la universidad. Hay ondas electromagnéticas y hay ondas mecánicas. Las ondas mecánicas necesitan un medio para transmitirse, como el agua en este caso, o el sonido que necesita el aire para poderse transmitir. Pero también nosotros sabemos que, por ejemplo, la cuerda de una guitarra, todas las cuerdas no suenan igual, ¿no? Se supone que una do, re, mi y tal. Y eso pasa porque vibra de diferente manera, o sea que tiene diferente frecuencia. Y tener diferente frecuencia, la frecuencia termina siendo una característica fundamental de las ondas, ya sea de las ondas mecánicas o de las ondas electromagnéticas. Entonces, por ejemplo, el Sol emite en diferente rango del espectro electromagnético, por decirlo de otra manera, emite en diferente. Hola chicos, sí, me parece que se perdió, perdimos a Cristian, ¿no? A ver, esperen un minutito, que trato de contactarlo. Ahí se desconectó. Ahí va, esperemos. Sí, se desconectó María Luján. Sí, sí, esperemos un segundito. Me dijo que era lo que tenía un poco más de miedo, digamos, que se le cortara la clase. Ahí le escribo al celu. Fue seguro un rayo cósmico. Ahí está. Hola, volví. ¿En qué momento me caí? ¿De qué estaba hablando? Con el buen día. Estabas comparando estabas con las cuerdas de la guitarra. Ah, bien, estaba todo emocionado ahí, sí. Ya vería la parte en la que hablaba de Charly García, no mentira, bueno. Voy a volver a compartir. Había un video del sol, estaba justo un video. El video. Ah, o sea, alcancé a terminar la parte de la guitarra. Sí, justo empezó el video del sol. Ah, bueno, fue el sol, ese fue el problema. Ahí notan que el sol sí es un mensajero de rayos cósmicos. Bueno, vuelven a ver el sol, ¿no? Volvió a salir el sol. Ahí está, sí, sí. Sí. Bueno, entonces el asunto del Sol es que el Sol particularmente, al ser una estrella cercana, nos permite saber, digamos, entender muchas cosas que luego extrapolamos a las otras estrellas, a las galaxias y a todo lo que vemos en el universo. Sí, la ciencia es esencialmente eso. Aprendemos algo pequeño y luego vemos hasta dónde lo podemos generalizar. Sí, es lo que intentamos hacer, no sé, toda la vida en esto. ¿Qué es lo que vemos con el Sol? Bueno, el Sol, al poderlo ver en diferentes frecuencias, en el UV, en el infrarrojo, en el ultravioleta, bueno, es el mismo que el UV, en todas estas frecuencias podemos saber de qué está hecho. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque en el laboratorio podemos hacer experimentos y poner a interactuar, por ejemplo, el helio, el hidrógeno, el carbono, y ver si esas frecuencias luego las podemos observar también en el Sol. Y de esa manera decimos, entonces si esto emite de la misma forma, quiere decir que el Sol está hecho de este material.
Y eso luego se lo trasladamos al resto de las estrellas y ahí surge lo que se conoce como la astroquímica. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Empieza con un señor que se llama James Clerk Maxwell, que hace unas ecuaciones muy bonitas cuando uno logra entenderlas, en el que une dos cosas, ¿no? Y las cosas que une, de cierta forma, es la electricidad y el magnetismo. Y con esto logra entender la luz, ¿sí? Porque la luz, pues bien, la conocíamos, bueno, realmente no la conocíamos, digo, conocíamos la luz del sol, pero no éramos capaces de generar ese tipo de cosas. Entonces él pone todo en lo que se llama la teoría electromagnética. Y de esa forma une, podríamos decir, conocemos, el fundamental de la electricidad es que las cargas opuestas se unen, y la parte magnética es que los imanes, por decir un ejemplo así bien popular, atraen otros objetos metálicos. Pero esos dos fenómenos que parecen estar disjuntos se pueden unir en uno solo, que se llaman los fenómenos electromagnéticos. Pero luego de eso nos ayuda a entender que efectivamente la luz, ¿sí?, emite en diferentes frecuencias. Y la emisión de la luz en diferentes frecuencias ya nos empieza a dar indicios de que la luz trae consigo información, y que esa información pues depende de la fuente en la que venga. Pero luego pasa otra cosa más interesante, y es que empezamos a dar un paso más, porque Maxwell, ¿qué hace? Maxwell crea unas ecuaciones, crea un concepto, crea una idea, pero él no dice para qué sirve esa idea. No tenía por qué. Digo, fue el punto hasta el cual él logró avanzar. Luego aparece este señor, se llama Heinrich Rudolf Hertz, el que dice, bueno, las ondas electromagnéticas se pueden producir, y además de producirlas se pueden detectar. Entonces crea una especie de objeto experimental en el que logra generar ondas electromagnéticas y logra detectarlas a distancias muy cortas. Es lo que hace un experimento, no hace mucho más que eso, y él además termina usando estas ondas electromagnéticas, termina descubriendo el efecto fotoeléctrico, que es por el cual le dan el premio Nobel a Einstein. El premio Nobel a Einstein no se le dan por descubrir el efecto fotoeléctrico, sino por lograr conceptualizar el efecto fotoeléctrico, entender cuáles eran las condiciones, cuáles eran las conclusiones que uno podía sacar de comprender. Entonces, el efecto fotoeléctrico, para hacernos una idea mental, es si nosotros emitimos un láser sobre un objeto metálico, ese láser no se va a quedar ahí pegado, sino que además va a emitir otras ondas, otras partículas. Entonces, estamos convirtiendo ondas en partículas, ¿no? Emitimos un láser y desprendemos partículas de un metal. Esto nos da cabida a otra parte, que es la relación entre la radiación y la materia. Entonces aquí es como que Hertz une todo, ¿no? De una parte tiene las ondas electromagnéticas, que son luz, y de otra tiene materia, y empieza a unir este rompecabezas, que es el que finalmente vamos a usar en los rayos cósmicos. Luego aparece Marconi, que ya es un ingeniero. Entonces, esto en la ciencia a veces no es muy claro, o a veces algunos se niegan a esto, pero los ingenieros terminan siendo fundamentales en el rompecabezas de la ciencia, porque este es el que llega y dice, o sea que si Hertz dice que yo puedo generar ondas electromagnéticas y que además las puedo detectar, también puedo hacer lo que hoy conocemos como la radio, en ese momento la radiotelegrafía, que es, puede emitir señales y al otro lado las van a poder detectar, y eso fue lo que hizo Hertz, ubicando un generador en la península ibérica, en la parte de arriba de la península ibérica, y transmitiendo hasta el Reino Unido. Y de esa manera él demostró que era posible hacer este tipo de transmisiones. Ahí surge lo que conocemos hoy como la radio, ¿no? Esto, por supuesto, después es usado para la guerra. Inicialmente, en la Primera Guerra Mundial, ya se usa la radiotelegrafía, y después de eso es como que hicimos todo. Acá ya llevamos gran parte del traslado del conocimiento, ¿no? Primero lo teníamos en una persona que hacía unas ecuaciones bonitas, el otro lo convierte en un experimento, que es Hertz. Marconi lo convierte en algo que se puede usar, pero no dicen qué, pero dice que puede ser útil, y ya luego el ejército, el Estado, lo usa para la guerra. ¿Y qué sigue después de eso? El uso de la gente. ¿Y cómo lo usó la gente? La gente lo usó fundamentalmente para el entretenimiento. Argentina fue uno de los primeros países que tuvo una emisora radial, que no era tan emisora, pero que emitía ondas electromagnéticas, que eran un par de personas que se subían a la terraza del Teatro Colón y emitían música y daban noticias y
contaban ciertas cosas sobre lo que estaba pasando, y ahí empieza a surgir la radio en el mundo. Y la radio, pues, al ser el primer medio de comunicación masiva, nos atraviesa, incluso a mí, que soy más joven, los más viejos me imagino que muchísimo más, y es porque la radio trae consigo espectáculos deportivos, noticias, música, el estado del clima, el entretenimiento, y hace mucho tiempo existió una cosa que se llamaba las radionovelas y el radioteatro, que es lo que hoy de hecho, vemos, es lo que conocemos hoy como el streaming, ¿no? El streaming, por ejemplo, que retransmite todo lo que, las obras del Teatro Colón, la Sinfónica, cualquier tipo de espectáculos en vivo, estos si bien están pregrabados, incluso ahora empezamos a ver recitales en vivo, vía streaming, era lo que se hacía antes, pero por la radio. ¿Sí? Todo esto lo hizo la radio hasta los 80s, más o menos. Después de ahí viene un aumento exponencial, primero de la televisión, y después, de hecho, el Internet. El Internet, digamos, lo acaba todo. De hecho, hoy ya no tenemos la radio, sino que tenemos los podcasts. La gente, ahora escuchamos podcast, ¿no? Escuchamos el podcast. Yo puse acá uno del Gato y la Caja sobre el coronavirus, que te cuenta cosas sobre la ciencia. Bueno, hay sobre todo, hay de deporte, de moda, de ciencia, del coronavirus, por supuesto, hay todo lo que se imaginen, ¿no? De hecho, bueno, yo soy colombiano, quizás ya lo hayan notado por mi acento. En Colombia es muy usual escuchar las carreras de ciclismo. O sea, el ciclismo y la radio son dos cosas que están juntas, no se pueden separar. Entonces siempre todos los obreros, los laburantes en las mañanas, porque en la tarde de Europa, que es donde ocurren las carreras, están escuchando mientras trabajan la radio, primero con las noticias y después con las carreras de ciclismo. Entonces todo esto, de cierta manera, es como trasladar un conocimiento que primero existió en una oficina del momento y luego se convirtió en algo que usamos todos. Uno de este tipo de aplicaciones que podemos ver hoy en la vida es el GPS. El GPS tiene más o menos el mismo trayecto, ¿sí? En el que inicia con una idea de la relatividad general y ahora todo lo tenemos en un celular, ¿no? Entonces ahora retomemos, devolvamos. Bueno, ¿y cómo esta historia que les acabo de contar se une con los rayos cósmicos? Entonces en 1912, aunque hace unos días leí que no fue tal, que fue realmente en 1900, entonces los rayos cósmicos son algo muy interesante porque en realidad es lo que conocemos como ruido. Los rayos cósmicos fueron mucho ruido para mucha gente. La gente que intentaba hacer experimentos de colisiones de partículas, ionización de partículas, siempre tenía una cosa que le fastidiaba, que tenía que estar restando y que tenía que intentar interpretar para quitar a sus análisis de ionización de los gases. Eso lo hacían en 1900. Entonces mucha gente dijo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces Rutherford, por ejemplo, lo que hizo fue, él dijo, no, tengo un ruido que me molesta, lo que voy a hacer es poner una capita, una lámina de plomo. Entonces, puso una lámina de plomo y eliminó el ruido y fue feliz. Para Rutherford se acabó, digamos. Pero otros dijeron, no, pero yo quiero saber realmente qué es este ruido, yo quiero saber de dónde viene. Entonces lo primero que dijeron fue, bueno, esto seguramente viene de la Tierra. La Tierra, que su centro debe tener algo que no conocemos, debe generar una radiación que es la que nos está afectando. Todo esto, en realidad, si uno lo piensa, hay que pensarlo en el momento, ¿no? Y en ese momento eso era como algo misterioso, ¿no? Hay una radiación que viene de algún lugar que me está dañando mi experimento. ¿Qué es esa radiación? Entonces, bueno, todos tenían sus hipótesis. Uno de los que dijeron fue, bueno, aquí lo que hay que hacer es, hay que irse a un lugar donde haya hielo, ¿no? Por eso decía que esta idea del detector de la Antártida es viejísima, porque el hielo no interactúa y al no interactuar vamos a poder ver si realmente viene de la Tierra. Entonces se fueron, llevaron su electroscopio del momento, se sentaron, hicieron su trabajo y ¿qué pasó? La radiación siguió existiendo. Entonces dijeron, mira, esto como que no viene del centro de la Tierra, esto viene de otro lugar. Entonces volvieron y siguieron experimentando hasta que uno llegó y dijo, no, mira, acá lo que hay que hacer es subirse a una colina. Pero no tenían muchos lugares cerca, entonces ¿qué fue lo que hicieron? Se subieron a la Torre Eiffel, 300 metros, y dijeron, bueno, vamos a ver ahora qué pasa con la radiación, y lo que sucedió fue que la radiación aumentó. Entonces dijeron, mira, entonces la radiación como que está viniendo desde arriba. Bueno, y en 1912 Hess, les conté todo esto porque todos estos son los invisibilizados de la historia.
toda la historia siempre empieza con Hess, pero acá hay unos que hicieron todo el trabajo anterior, que se dieron cuenta que existía, y fue la razón por la que Hess hizo un instrumento, que era un electroscopio un poquito más fino que los anteriores, y se montó en un globo. Se montó en un globo y dijo, vamos a ver si la radiación aumenta. Se subió en el globo y se dio cuenta que la radiación disminuía. Y ahí sí se le reventó la cabeza, porque era como, bueno, pero si ya uno había dicho que la radiación aumentaba cuando yo me subía a la Torre Eiffel, ahora cómo así que la radiación disminuye. Bueno, y esa respuesta la tiene Pierre Auger en 1938 cuando dice, no, lo que sucede, como aparece acá en esta grafiquita, es que los rayos cósmicos cuando interactúan con la atmósfera se empiezan a separar por la colisión. Entonces van generando más y más y más partículas. Entonces a medida que uno sube en la atmósfera, realmente encuentra partículas más energéticas, ¿no? Pero menos partículas. Entonces ahí Pierre Auger, digamos, dice, esto es lo que realmente está pasando. Entonces, ¿qué hace Auger? Auger en la superficie terrestre empieza a poner detectores, en un principio a 900 metros, empieza a probar y se da cuenta que los detectores, todos los detectores podían tener una señal sincrónica. Entonces, ahí lo que se funda, lo que conocemos como las EAS o las Extensive Air Shower o las lluvias o cascadas de partículas secundarias. Ahí realmente el 38 ya se empieza a entender de qué manera se puede detectar. Obviamente, todo el mundo de dónde viene, ahora ya sabíamos que venían de arriba. ¿De arriba de qué? No lo sabemos. Pues Fermi llega y dice, bueno, y entonces Fermi venía más de la física de colisionadores, física de partículas. Ya en el 49 ya se habían entendido más o menos las partículas, ya no estábamos en la época de la ionización, en la que no se conocía ni el núcleo atómico de 1900, ya se sabía que existía el núcleo atómico, ya Feynman estaba por ahí, Dirac estaban por ahí, ya empezábamos a conocer, teníamos las placas de emulsión, en las que las partículas entraban, interactuaban y se curvaban con el campo y así podíamos conocer su carga. Entonces Fermi, sabiendo todo esto, dice, no, yo lo que pienso es que dependiendo del campo magnético, debe haber alguna relación entre el campo magnético de los objetos astrofísicos y la energía. Y propone un mecanismo de generación, de aceleración de los rayos cósmicos, que todavía se sigue estudiando porque no es algo que esté completamente cerrado. Y bueno, no puedo dejar de mencionar que paralelamente a los rayos cósmicos surge la mecánica cuántica, ¿no? Y por eso es que Schrödinger, con su experimento mental, esto me parece muy importante decirlo, la ciencia, cuando no puede acceder directamente a los experimentos, no puede acceder directamente a los datos, y en un principio casi todos, lo que se hace son experimentos mentales, es decir, se imaginan una situación probable, que muchas veces termina siendo el experimento real cuando avanza la tecnología, ¿sí? De qué pasaría si, ¿no? Entonces acá se pregunta, ¿qué pasaría si yo encierro un gato con un veneno y un martillo que puede romper el veneno? El gato, con su infinita curiosidad, ¿va a romper o no el martillo que le va a dar el veneno? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo hacemos para saberlo? Bueno, si abrimos la caja vamos a saber que el gato si lo hizo o no lo hizo, pero mientras la caja está cerrada no vamos a saber si lo hizo o no lo hizo. Y esto es fundamentalmente el principio de Heisenberg, ¿no? Podemos saber solamente una parte de la información. Si lo vemos, sabemos qué le pasó al gato, pero no sabemos su velocidad, o sea, no sabemos lo que está haciendo el gato. Entonces, ese tipo de experimento mental finalmente se pudo hacer con experimentos reales y se pudo demostrar que lo que decía Heisenberg tenía razón. Pero en ese momento, que debió ser por ahí 1920 y esas fechas de la emulsión, de la generación de la mecánica cuántica, no se tenía acceso a ese tipo de tecnología. Entonces solo teníamos nuestra mente. Y aquí ya empezamos un poco más a entrar directamente a lo que son los rayos cósmicos, y bueno, para detectarlos tenemos dos maneras, la manera directa y la indirecta. La manera directa es tenemos satélites o globos. ¿Por qué queremos eso? Bueno, porque en los satélites o los globos, los rayos cósmicos no han tocado todavía la atmósfera, o la parte de la atmósfera que han tocado es muy liviana todavía, entonces no han interactuado mucho. Entonces podemos tener toda la información completa. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que los satélites no son muy grandes y el área que necesitamos es un área, no sé, de 10 o 100 metros cuadrados. Levantar 100 metros cuadrados yo lo puedo decir fácilmente. Ahora, poner una plataforma de 100 metros cuadrados
a no sé cuántos kilómetros de la superficie de la Tierra, es un reto que es una locura, eso no sucede. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se llevan una especie de freezers de un cubo de 1 metro por 1 metro cuadrado, y con eso se intentan detectar rayos cósmicos, pero esas detecciones son de baja energía. Son detecciones de 10 Hz, de cosas, de objetos tipo gamma ray bars, tipo generados por nebulosas, el Sol, todo eso se hace con satélites o globos. Y la forma indirecta para detectar los rayos cósmicos de muy alta energía es usando detectores de superficie, ¿sí? Esta es como una ampliación de la imagen que les he mostrado en el cuadro de Hess, y es cuando entra un rayo cósmico, lo que se genera es teóricamente dos partículas, y esas dos otras dos, hasta 2 a la n, ¿no? Se generan unas partículas, como se pueden dar cuenta, dependiendo del tipo de partícula, se van a generar otros subtipos de partículas, ¿no? Si es un pión, si es un fotón, si es un electrón, si es un muón, y dependiendo del tipo de partícula, va a ir extendiéndose en más subpartículas hasta que vamos a tener miles de partículas en la superficie terrestre, ¿no? Y para eso tenemos arreglos de detectores. Vamos a ver una especie de simulación sobre la ciudad de Ginebra, en Suiza. Estas simulaciones son muy importantes porque son simulaciones basadas, es una mezcla entre el experimento y los modelos matemáticos, porque hasta un punto de la energía todo lo podemos hacer experimentalmente en el LHC y el LEP fundamentalmente, o sea, en Europa o en Estados Unidos. Ahí podemos tener claramente marcado qué es lo que sucede con partículas de hasta 10 TeV, ¿sí? ¿Qué pasa con un protón? Pero cuando queremos avanzar a las partículas extragalácticas, no tenemos detectores tan grandes que nos puedan hacer esto. Entonces, ¿cuáles son nuestros aceleradores tan grandes? ¿Cuáles son nuestros aceleradores? Nuestros aceleradores son los AGNs, son las galaxias que están afuera. Entonces ahí extrapolamos nuestro conocimiento de los colisionadores a estos otros colisionadores naturales, y esto es lo que veríamos. Es una partícula que toca la atmósfera, y al tocar la atmósfera se empieza a dividir en muchas más subpartículas y finalmente llega a la Tierra. Si se dan cuenta, al principio no se generan tantas partículas porque hay mucha menos materia en la atmósfera, ¿no? A medida que va avanzando se generan más y más y más y más. Ahí se puede ver. Hay unas, no sé si se nota, pero hay algunas que incluso empiezan a atravesar de arriba y casi no interactúan. Esos son los muones que fundamentalmente sirven para saber de qué están hechos los rayos cósmicos. Y entonces aquí llegamos al Pierre Auger, ¿no? Que bueno, es un detector que se encuentra en la provincia de Mendoza, a 500 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en un municipio que se llama Malargüe. ¿Sí? Y bueno, la Pampa Argentina, en esa zona, tiene una particularidad, y es que es fundamentalmente plana, ¿sí? Sería el universo o el lugar de juego de los terraplanistas, ¿no? Podrían corroborar todas sus teorías de que fundamentalmente la Tierra es plana, porque bueno, hay una planicie muy, muy, muy grande, de unos 3.000, 4.000 kilómetros cuadrados, en el que cada uno de estos punticos que se ven ahí son detectores como este. Sí, es un detector que tiene 1.5 metros de radio y 1.20 metros de alto. Ese detector en su interior tiene tres PMTs, 3 fotomultiplicadores, que son algo así como unas bombillas, pero muy grandes, que lo que hacen es que cuando ingresa el rayo cósmico, la partícula cargada secundaria ingresa a ese tanque, lo atraviesa y genera una radiación que llamamos radiación Cherenkov. La radiación Cherenkov es detectada, la redundancia, por los PMTs, por los detectores, y así sabemos lo que está pasando. Bueno, cada uno de estos punticos que se ven ahí es uno de estos. Entonces, como ya vimos con Pierre Auger, en realidad lo que sucede es que cuando un rayo cósmico ingresa a la Tierra, no toca uno de esos, sino que toca a 10 o 20. Entonces, al tocarlos de forma simultánea, podemos reconstruir de dónde viene el rayo cósmico, ¿sí? Pero no solamente existen de esos, también para poder ayudar, digamos, a la detección, existen unos telescopios de fluorescencia donde aparecen los nombres, ¿no? Coihueco, los morados, no me acuerdo cuál era el que estaba arriba, por acá en el centro hay uno que se llama HIT. Y estos telescopios, ¿qué es lo que hacen? Estos
ya no capturan lo que llega a la Tierra, sino capturan de qué manera se están generando en la atmósfera. Entonces, en la atmósfera también hay un desarrollo y eso genera también una fluorescencia. La fluorescencia es la que se captura con estos telescopios y de esta manera ya tenemos dos descripciones diferentes de los rayos cósmicos. Una, el desarrollo longitudinal o en la atmósfera, y dos, el desarrollo lateral o el que sucede en la Tierra cuando finalmente pisa suelo, digamos. Y para esto tenemos además, en la parte longitudinal tenemos las antenas de radio, que son como estas, que se llama LPDA o logarithmic dipolo, no me acuerdo, que bueno, que lo que hace es detecta, igual que los tanques, detecta la llegada de los rayos cósmicos, pero en la Tierra, pero tiene la característica de que se puede reconstruir, ¿sí? Porque solamente detecta la parte electromagnética, el desarrollo longitudinal de la lluvia. Entonces, este detector, aunque se encuentra en Tierra, tiene como fin la detección de todo lo que sucede a medida que va atravesando la atmósfera el rayo cósmico. Y además tenemos este detector que fue desarrollado íntegramente en la Argentina, que se llama Amiga. Y Amiga lo que es este fue el que vimos el año pasado. Amiga lo que es una serie de tiras centelladoras que al unirse quedan como esta especie de barras que se ven acá muy grandes, que es más o menos 1 metro, que son 10 de estas unidas una contra la otra, de 10 metros de largo, y que se encuentran a 1.5 metros por debajo de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega el rayo cósmico, las partículas cargadas son absorbidas o son eliminadas por la Tierra que se encuentra entre el detector y la lluvia, y solamente quedan unas partículas que se llaman muones. Y los muones tienen como característica que interactúan poco con la materia. Entonces, los que tienen suficiente energía logran atravesar y llegan al detector. ¿Qué es lo que sucede? Como su característica fundamental es la no interacción, bueno, esa no interacción también sucede con la atmósfera. Entonces, muchos de los muones iniciales o de mucha energía de la partícula en el tope de la atmósfera van a sobrevivir hasta llegar a este detector. Entonces, eso es lo que conocemos como un observable de masa, porque dependiendo de qué composición química tiene la partícula, voy a tener un número de muones particular. Entonces, de esa manera podemos saber información. Entonces, la pregunta que tenemos es, bueno, ¿de qué están hechos los rayos cósmicos? Entonces, bueno, a mí me parece que más interesante que responder esta pregunta es saber qué queremos saber, ¿sí? ¿Por qué queremos saber de qué están hechos los rayos cósmicos? ¿Sí? Porque podemos saberlo y decir, no, bueno, están hechos, de hecho yo lo puedo decir. No sé el porcentaje, pero ya sabemos que hay carbono, que hay helio, que hay hidrógeno, que hay oxígeno, que hay protones, que hay núcleos hasta el hierro. Eso ya lo sabemos porque de hecho sabemos también la composición de las estrellas y no podría ser muy diferente. Sin embargo, la idea de conocer por qué, de qué están hechos, digamos, cuál es la conclusión a lo que nos puede llevar, es determinar en qué punto yo puedo saber de cuáles tienen un origen galáctico y cuáles tienen un origen extragaláctico. Y mejor aún, puedo saber de qué es lo que está sucediendo en el centro de esas galaxias para que lleguen este tipo de partículas. Porque yo podría decir, la idea, es decir, un rayo cósmico de 18.5 electronvoltios viene fundamentalmente de una galaxia de este tipo. Bueno, ¿qué campo magnético debe tener esa galaxia para poder generar una partícula con estas características? Entonces, de esa manera puedo empezar a entender cosas a las cuales yo no puedo acceder fácilmente, como las galaxias, ¿no? Entonces, como ya dije, el número de muones es un valor fundamental para poder entender esto, porque nos permite conocer, dependiendo del número de muones, voy a saber qué tipo de partícula tenemos, qué tipo de partícula inició la lluvia, ¿sí? Otro elemento importante para ello es el punto de máxima evolución, o lo que se conoce como el Xmax, ¿sí? Hay un punto en el cual la cascada ingresa, se va abriendo, y en un momento empieza a disminuir. Ese punto en el que empieza a disminuir también es característico porque está relacionado con el tipo de partícula. Si entra un protón, por ejemplo, ese protón tiene una sección eficaz, entonces va a penetrar un poquito más la atmósfera antes de empezar a abrirse. Mientras que el hierro,
como es mucho más grande, gordo, podríamos decir, apenas toca la atmósfera, se va a reventar en muchísimas partículas. Entonces, ese punto de máxima evolución va a depender del tipo de partícula que estemos viendo. Y otra cosa que podemos hacer es combinar estos dos elementos o cualquier otro observable que tengamos de los rayos cósmicos, ¿sí? Esta última parte es fundamentalmente lo que yo hago en mi trabajo doctoral. Entonces, ¿qué realmente esta imagen, la imagen que está arriba, se puede ver, se puede imaginar como si fuese vertical, y entonces esta barriga de acá sería el punto de máxima evolución. Entonces, como se puede ver, los hierros tienen un punto de máxima evolución mucho antes que el de los protones, ¿no? En el zoom que tenemos acá. Entonces, eso uno podría decir que es la medida, entre comillas, de los electrones que generó, o partículas cargadas que se generaron en la lluvia. Y de otra parte podemos ver cómo los muones, sirven para poder separar en dos franjas o en dos grupos las partículas, ¿sí? En la parte de arriba a los hierros y en la parte de abajo a los protones. O sea, los que están como de ocre serían los hierros y los que están de morado serían los protones. Y esto es una medición entonces de la combinación entre los muones en el eje Y y del X-max, o sea, de los electrones en el eje X. De esta manera uno puede decir, bueno, yo puedo separarlos, le puedo asignar una probabilidad y de esa forma puedo intentar conocer qué tipo de partículas, dependiente de la energía, son las que generaron los rayos cósmicos. Bueno, pero además esto, bueno, ya volviendo, ¿no?, a lo que decíamos anteriormente, poco a poco en los rayos cósmicos, digamos hasta ahora se está empezando un traslado a la ingeniería o a las aplicaciones. ¿De qué manera podemos usar este tipo de conocimiento para hacer cosas un poco más útiles? Y una de esas cosas, bueno, las dos vienen relacionadas con los muones. Una es lo que se conoce como la muongrafía, que es intentar detectar o conocer lo que se encuentra al interior de una estructura, ¿sí? Esa estructura puede ser un volcán, puede ser una presa eléctrica, una represa eléctrica, o puede ser un container como este para poder ver si hay traslado de material nuclear en un puerto, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, esto se usa una fuente natural, que es, digamos, todos los muones que caen a diario, y se usan dos placas centelladoras arriba y abajo para poder ubicar el lugar en el cual, si fuese el caso, obtener materiales de alto número atómico o material nuclear, esencialmente. Y de otra parte, pues el clima espacial, porque los muones también ya se sabe, se han hecho, digamos, experimentos, digamos, solo académicos, y poco a poco un intento de llevar esto a algo un poco más preciso para poderlo aplicar a la gente. Y se sabe que cuando hay una eyección de masa coronal, hay una caída abrupta en el número del rate de muones. Entonces, como se sabe ya que hay una caída abrupta, uno podría, con muchos datos, por supuesto, intentar saber en qué momento vamos a tener esa caída y de esa manera predecir la eyección de masa coronal. Eso, por supuesto, nos puede ayudar a saber cuándo, por ejemplo, podrían pasar cosas como las que sucedieron en Canadá hace 20 años, que hubo una eyección de masa coronal muy fuerte y que los dejó sin electricidad un par de semanas. Entonces, conocer eso pues, nos ayuda a conocer este tipo de catástrofes, ¿no?, que podrían suceder, que antes veíamos como algo muy lejano, pero bueno, aquí estamos con el coronavirus, ¿no? Finalmente, una pequeña línea del tiempo como para poder hacer un resumen, y es, bueno, empezamos con las ondas electromagnéticas, pasamos a la generación y transmisión de las ondas de radio. Como se dan cuenta, pasaron 10 años entre generé ondas de radio a transmití ondas de radio. Esto lo digo porque muchas veces se piensa, de hecho con lo de la vacuna se piensa mucho esto, que es que no, empezamos a hacer la vacuna y entonces hay gente que es muy genia, que en 3 meses va a terminar haciendo todo. En realidad, el conocimiento científico cuesta muchísimo más porque fundamentalmente estamos en un cuarto oscuro intentando, con un briquet, intentando iluminar algunas partes a ver si encontramos la pelotita roja que está escondida. Eso es la ciencia esencialmente, ¿no? No es que tengamos todo el camino iluminado y estemos yendo. Ah, sí, ya, lo sabemos absolutamente todo, ¿no? Pasa mucho tiempo. Pasaron en este caso 24 años entre Maxwell y sus ondas electromagnéticas y Marconi con un radiodifusor.
Y en el siglo XX, bueno, ya descubrimos todos los rayos cósmicos, la mecánica cuántica fue como un avance exponencial, y ahora ya de aquí en adelante seguramente van a haber muchas aplicaciones de los rayos cósmicos que nos van a beneficiar como sociedad. Y bueno, finalmente una frase de Richard Feynman que dice, bueno, el principio de la ciencia, casi la definición es el siguiente: la prueba de todo conocimiento es el experimento es el único juez de la verdad científica. Digo esto porque muchas veces se nos queda en la cabeza, en la astronomía, que todos podemos hacer suposiciones, sin importar qué tan verdaderas o falsas sean, y pues en realidad no, las suposiciones tienen que pasar por el experimento, y es el experimento que nos va a mostrar en realidad qué tan fehaciente es nuestra verdad o no. Bueno, muchas gracias y espero sus preguntas, inquietudes. Gracias, Cristian. Chicos, si quieren hacer alguna consulta, ellos fueron comentando algunas cosas, pero yo no te las leí porque no eran en realidad preguntas, sino eran comentarios acá. Espera que voy leyendo. Bueno, Víctor dijo esto que había buscado en Google Maps a partir del año pasado los detectores. Muchos se leían de de las notas porque también las habían recibido. Chicos, si quieren preguntar, pueden prender el micrófono y consultarle directamente a Cristian. Bueno, te quería agradecer, Cristian, tu charla, y Gracias. fue, bueno, muy amplia, muy interesante. Hola, yo quería hacer una preguntita que se me ocurrió recién. Buen día a todos. Gracias. Buen día. Quería preguntar si el ingreso de un meteorito, cuando se calienta al ingresar a la atmósfera, puede generar algunos de estos rayos que estamos hablando. No, bueno, no tienen, o sea, no, son dos fenómenos bien diferentes, porque en un caso son núcleos atómicos, digamos, que vienen de una estrella o una galaxia, y el otro caso es fundamentalmente una roca generada, una roca que todavía no es estrella y no se unió a ninguna otras, y terminó tocando la atmósfera por alguna razón. Da la sensación de ser lo mismo siempre. De hecho, en las imágenes muy bonitas que parecen rayos cósmicos, que son meteoritos entrando a la Tierra, de estos que son pequeños, ¿no? Por supuesto. Pero no tienen ninguna relación. Hola, yo quería preguntar algo. Sí. En un observatorio como el que describiste que está en Mendoza, ¿cada cuánto se logran detectar los rayos cósmicos? Todos los días, esencialmente. Quizá hay una parte que ya no dije, y es el asunto es que a medida que uno aumenta en la energía de querer detectar rayos cósmicos con más energía, tiene el problema de que necesita más y más área. Por eso este detector, digamos, este observatorio, en realidad, que tiene 1500 detectores, o sea, 1500 tanques de esos que mostré, bueno, nunca dije el número, pero bueno, 1500 de esos tanques, no, 3000 tanques a 1500 metros cada uno, en realidad, sirve para detectar rayos cósmicos de muy alta energía. Todos los días, de hecho, el detector de fluorescencia funciona 20 días al mes porque solamente puede usarse cuando no hay luna, o sea, cuando el cielo está completamente oscuro, porque la luna, pues, digamos que ensucia, entre comillas, la detección de rayos cósmicos, y diariamente se podría detectar de muy alta energía, no sé, 25, 30, un número más o menos de ese estilo, con ese detector que es muy confiable. Con el detector que se encuentra ya en tierra, o sea, los tanques se detectan muchos más, pero son, digamos, tienen más incertezas y requieren mucho más trabajo para poder limpiarlos y usarlos para las investigaciones. Pero todos los días hay detección de rayos cósmicos. De Y hecho, eso es, hay una app en el celular si quieren usarla. Si claro, querés dar el nombre ahí en el chat, le ponemos a los chicos para que la Pero vean. no me acuerdo bien, yo la tenía, creo que la saqué. Pero se escriben Cosmic Rays en la App Store, les aparece un par de apps para detectarlas con el silicio de la cámara. Usa el silicio de la cámara para la detección, entonces cuando ingresa, uno ve como una imagen de cómo atravesó el silicio en Acá la, Víctor dice en la que camarita. Víctor, que es el que estuvo buscándolos en Google Maps, a los detectores va a compartir una imagen desde Google. Pero creo que la chica tenía otra pregunta. Perdón, sí. Florencia, ¿tenías alguna otra consulta?
Sí, sí, en realidad porque, nada, mi duda surgió de que yo había leído que, por ejemplo, por metro cuadrado, no sé cada cuántos años se detectaría un rayo cósmico, pero entonces si se detecta todos los días es porque cubre un área tremenda y es debido a eso, ¿no? Claro, o sea, la primera información es cierta, sí, son muy pocos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, se usó 3 millones de metros cuadrados, ¿no? Que son 3.000 Claro, kilómetros claro, cuadrados. Esa claro, fue, igual digamos, la... pensaba que era Claro, un evento mucho menos usual a pesar de que fuera un área tan claro. grande, Lo que pasa pero es que para poder hacer estadística, una veintena diaria en realidad no termina siendo mucho, porque vas a claro, tener 6.000 al año. Y de esos claro, 6.000 vas a sacarte mínimo el 50%. Ya llevamos 3.000. Ahora, si te interesan en un rango de energía, y así terminas llevando 500 cada año. Entonces, para tener una estadística buena, es 10 años. Ese es el pro. De claro. hecho, el telescopio, el observatorio, hasta el 2015 llevaba 10 años, y el año pasado, este año creo que hacía 15 años, y lo extendieron otro poco más porque en realidad la teoría, yo no insistí un poco, pero la teoría es muy linda. Luego la realidad es muy interesante, es mucho más, se requiere un poco más de polenta, digamos, pero el experimento es fuerte. O sea, hay que trabajar mucho más para poder corroborar esa teoría que bueno, es linda. Pero, Cristian, quizás, eh, yo tengo entendido, los rayos cósmicos de más baja, o de energía media, son muy frecuentes, los de energía más alta son menos frecuentes, y así los de más alta energía son, sí, muy infrecuentes. ¿No es así? Sí, es así, es así. Voy a buscar una imagen acá muy rápidamente, que las comparto. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir otro. Sí, están viendo una imagen de una curva, ¿no? Azul. Exactamente. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? De hecho, acá se ve, ¿no? Tenemos 10 a la 3, son 1000, ¿no? 10.000. Y a medida que aumenta la energía, va cayendo dramáticamente el número de rayos cósmicos. Entonces, lo que decía Florencia, creo, era este número, por ejemplo. Tengo un rayo cósmico por kilómetro cuadrado por año. ¿Y eso de qué va? Bueno, va con la energía. ¿Qué es lo que pasa? Que Oyer empieza más o menos en este 10 a la 17, o sea, en la zona después de la parte violeta, o sea, en la zona en la cual tengo un rayo cósmico por kilómetro cuadrado por año. Entonces, en teoría, debería tener 3.000 eventos porque tengo 3.000 kilómetros cuadrados de área, ¿no? Pero lo que les decía, luego uno va a perder eventos por todo la limpieza que hay que hacer los datos, esencialmente por eso. Florencia, no sé si te respondió tu pregunta, si querías consultarle algo más. No, 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 me respondió todo. Mil gracias. Dale. Acá había algunas preguntitas en el chat. Bueno, Javier dice si contás un poquito sobre los nuevos detectores de Loyer. Ah, sí. A ver, voy a compartir de nuevo. Empezó la hora. Ay, perdón, no hay silencio. Sí, a ver, en Oyer hay fundamentalmente los que llamaríamos los nuevos detectores, serían el de Amiga, que es este, sí, que es un contador de muones. Este tipo de contadores, que de hecho todavía se están, ahora en este momento hay otro más, que no solamente tiene contadores abajo o sea, abajo de la Tierra, sino que los tiene acá arriba del detector, pero tienen la misma idea de detección que los contadores de muones. O sea, ¿qué es lo que qué es lo que se quiere? Los centelladores solamente detectan, ese solamente, siempre como entre comillas, solamente detectan la parte muónica de la lluvia. Y el tanque detecta toda la lluvia, la parte muónica y la parte electromagnética. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere hacer?
quiere restarle la parte electromagnética y quedarse solo con la parte muónica. Entonces, arriba lo que estás usando de cierta manera es como una capa para quedarte solo con una parte de la energía, de la composición. Si logras tener esa parte muónica, vas a poder tener una relación que depende directamente de la energía, esencialmente depende de la energía, con lo que viene de arriba. O sea, en este momento, la gran pregunta que existe en la comunidad de rayos cósmicos es conocer la fuente, o sea, es conocer la composición química, saber cuál es con precisión la relación entre el tipo de partícula y la energía. Entonces se presume que los protones, al ser más livianos, necesitan menos energía para generar un rayo cósmico, mientras que los carbonos o los nitrógenos o los hierros necesitan mucha más energía para generarse. Y eso va a estar relacionado con la fuente. Y los otros, pues, son las lluvias de las antenas. Estas antenas son muy interesantes porque surgieron en los 50, 60, empezaron a hacer detecciones con antenas de radio. Pero lo que pasaba era que la tecnología que se tenía, la electrónica que se tenía, como era análoga, era más bien lenta para las detecciones y pues se presumía que funcionaba muy bien, se hicieron algunos análisis, se detectó una cosa que se llamaba la radiación de Ascarian, que dice que cuando las partículas van avanzando en la atmósfera, se van como acumulando en un frente de onda, y eso genera una especie de radiación que se veía bien en la franja del espectro de radio. Entonces, por eso las antenas de radio se convirtieron como en un caballito de batalla muy interesante. Ahora, a partir de los 2000, con el aumento, digamos, o con la posibilidad de usar otro tipo de electrónica, este tipo de detecciones volvió, y de hecho ya hay unos 5 detectores, 5 observatorios en todo el mundo que tienen antenas de radio. De hecho, a Amiga llegaron, a Oyer llegaron, porque en Alemania habían usado unos de estos en un espacio muy pequeño, y decidieron trasladarlo acá, o sea, no trasladar el experimento, sino usar la misma tecnología en Oyer para intentar capturar otra parte de la lluvia. Porque esta, por ejemplo, los centelladores, digamos, quieren o tienen más capacidad para detectar muones, mientras que las antenas de radio no ven los muones directamente, les son completamente transparentes. Entonces aquí de nuevo, yo me quedo solo con la componente electromagnética, con los muones, con los Amiga o con los subterráneos, me quedo solo con la componente muónica, y de esa manera puedo luego combinar las dos cosas, pero siendo más consciente de que tengo dos piezas del rompecabezas que puedo unir como yo desee. En el otro caso tengo todo mezclado y no sé cuál parte pertenece a cuál. Más o menos esa es la idea. Gracias. A ver, Luján está con problemas de audio ahí, no sé si... Tengo el sonido, a ver si si podés leérsela a Javier a las preguntas que siguen para no molestarnos con el sonido de fondo que tengo. Ok. Acá hay una, no sé a cuál llegaste, Luján, la de Paula está buena. ¿La astroquímica se puede estudiar como carrera o es una especialización? No sé si sabes algo. Sí, todo lo astro, a excepción de la astronomía clásica, digamos, es una especialización, maestría o doctorado. Ahora eso está muy relacionado, de hecho, los exoplanetas que están muy de moda, ¿no? Porque conocer lo que está en el medio interestelar nos puede ayudar a entender de dónde venimos también. Hay mucho de eso, pero vas a verlo, te vas a enfrentar a eso. Si estudias física, en tu tesis de grado, y si estudias astronomía, también en tu tesis de grado vas a empezar a tocarte con eso. O sea, la astrofísica misma y casi toda la ciencia moderna o muy moderna, vas a tocarla al final de tu grado. Muy esperanzado el mensaje. Pero sí, chicos, suele pasar eso. En casi todas las carreras, la carrera es lo que no queremos de la carrera, es la base. Nosotros queremos ir más allá de eso que nos enseñan, ¿no? Claro, de Los más hecho, interesantes vienen después. claro, de hecho la parte, para decir algo alentador, la parte buena de todo eso que aprendes, que parece que no tiene relación entre sí, el análisis matemático y toda la mecánica cuántica y la parte electromagnética, es que cuando empiezas a investigar, dices, esto fue, de hecho esta charla yo la hice en gran parte así, porque cuando yo estaba estudiando el tema dije, mira, esto fue lo que yo vi en mi tercer año.
qué interesante, o sea, esto realmente sí tiene relación y no perdí ese tiempo en ese examen horrible que duró mucho tiempo. No, no, y en realidad uno se empieza como a alentar porque dice, todas esas cosas que parecían no estar relacionadas se terminan juntando en nuestra área de investigación, en mi caso la astrofísica, en el caso de los otros, en otro tipo de área, pero al final el electromagnetismo, la física nuclear, la mecánica clásica, la termodinámica, todo va a terminar de alguna manera relacionado con lo que hacemos. Por eso es importante ponerle onda cuando uno ve ese tipo de cursos. Bueno. Ahí volví, Javier. Bueno, yo Acá, quería, sí, no, perdón. quería comentar justamente lo que muchas veces decimos, que uno empieza una carrera y después en el doctorado o en la maestría o en la especialización termina orientándose hacia otra cosa o una rama de la física o una rama de la química. Entonces la carrera puede ser química y después uno termina trabajando en algo así como astroquímica junto con físicos, junto con astrónomos y junto con químicos. Que sí, Perdón, Andrés. De hecho, en Oyer está lleno de físicos nucleares y de gente que trabajó en física de partículas, en cosas que nada tenían que ver con las estrellas y tal, y terminaron llegando aquí después de su doctorado. claro, O sea, exactamente. No sé, yo hice mi formación en física, en la licenciatura, pero en el doctorado, gran parte de mi doctorado tuve que hacer química, porque una parte de mi experimento tenía una gran componente química, y bueno, tuve que aprender química, pero bueno, no desde la óptica, qué sé yo, de un contador, desde la óptica de un físico, que es mucho más cercano. Eh, claro. entonces, uno sí, empieza una carrera y después su vida profesional, ya sea en el doctorado, en el postdoctorado o más adelante, es llevado, medio por la corriente a veces, hacia áreas distintas y a veces uno las Claro. busca y a veces la oportunidad se le presenta. Eh, Sí, yo terminé viendo un curso de instrumentación y control porque no hablaba con los, o sea, tenía que hablar con los ingenieros electrónicos y ellos no me entendían, ¿no? Yo quería calcular la energía y ellos me decían, no, no, la energía no aparece en el detector, amigo, aparece el voltaje. claro, Y yo, y eso ¿qué es eso? Entonces tuve que entender un poco la ingeniería electrónica para poder interactuar con la gente que hace las cosas. exactamente. Acá tenemos otra consulta de Valentina que dice, ¿se conocen datos de rayos cósmicos que vengan de otra galaxia y no solo de la nuestra? Sí, hay una cosa que se llama la anisotropía de los rayos cósmicos que estudia de dónde vienen, esencialmente. El año 2018, creo, se publicó un artículo por parte de Oyer. Yo hago mucho referencia no solo porque trabajé ahí, sino porque Oyer en realidad hizo avanzar muchísimo el área, porque es el único detector que es tan grande. Entonces, al ser tan grande, tiene muchas posibilidades. Y ahí se vio, digamos, que existe como una especie de dipolo en el universo, o sea, como una zona en la cual vienen más rayos cósmicos que otra, ¿no? Como en un lugar vienen muchos y en otro lado vienen pocos, y están relacionados. Y eso, digamos, clarificó que es de esa zona, por ejemplo, es donde hay un cúmulo de galaxias, ¿no? Entonces ahí queda claro, o tiende ya a quedar claro, que definitivamente existen y es palpable que las galaxias generan rayos cósmicos. Ahora, en los detectores satelitales directamente han hecho detecciones de baja energía, ¿no? De rayos X, el Chandra X se llama el satélite, ha detectado rayos cósmicos que vienen directamente de galaxias. De hecho, hay un detector que se llama el Fermilab, que no hay que confundirlo con el Fermilab, que es el laboratorio. El Fermilab es un satélite también, y ese satélite tiene detección directamente de núcleos activos de galaxias. ¿Sí? De baja energía, son detecciones de baja energía, pero se conoce bien la fuente. De hecho, cuando se conocen esas fuentes de baja energía, muchas veces lo que hacen observatorios que pueden están continuamente, cuando la Tierra pasa por ese sector, están muy pendientes porque puede ser que eso sean emisiones periódicas y de esa manera poder volver a detectarlo, pero en su franja de alta energía, ¿no? Porque es una galaxia, la galaxia emite muchas cosas, no es que sucede cada tanto, está emitiendo, ¿no? Pero a veces esas emisiones son de una energía y a veces de otra.
esencialmente es eso. Valentina, no sé si está perfecto. Valentina dice muchas gracias. Después Gabriel hizo una pregunta, pero por ahí estaba relacionado, Gabriel, estás por ahí relacionado con el momento que estabas hablando, entonces no la entiendo mucho. Dice. Pero bueno, Gabriel, ¿querías consultar algo? ¿Está por ahí? Te está preguntando específicamente de un tipo de partícula, no sé qué venía. No sé. Sí, no sé dónde, sí, iba a O sea, sé que, por ejemplo, en los 40, cuando todavía no se habían construido los aceleradores, o estaban en pleno... Yo cuando digo aceleradores me da un poco de miedo porque está Andrés ahí, ¿no? Entonces tengo como... pero, pero creo que en esta época estaban empezando o no había muchos aceleradores, entonces los rayos cósmicos sirvieron para hacer detecciones de partículas elementales. Creo que entre esas el muón taónico, el muón tao. No sé si Mi estoy bien. anécdota es que la otra vez tuve que dar una clase de aceleradores y mi primer transparencia fue los rayos cósmicos, diciendo, el primer acelerador que se inventó fueron los rayos cósmicos. Claro. Sí, hay como mucho de eso, ¿no? Al principio se detectó era con las cámaras de emulsión, ¿no? Las Sí, sí. gráficas estas. De hecho, uno fue detectado, el de Cecil Powell, ¿no? En Chacaltaya. Que luego LaTeX, ¿sí? No, Bueno, no, no, bueno, no conocía. hay una historia, y es que en Chacaltaya se detectó, creo que el muón taónico, el muón tao. Chacaltaya está en Bolivia, a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Y entonces ahí la atmósfera es limpia y entonces lo que se hacían en los 60, tenían un observatorio pequeñito y hacían ahí cosas. Detectó César Late, que era brasilero, Sí, sí. detectó el muón taónico, pero él era el estudiante de Cecil Powell, que fue el que ganó el premio Nobel, que hubiese sido el primer premio Nobel de física de un latinoamericano. Entonces eso siempre queda ahí como, casi. Y sí. Está la historia, yo conozco la historia contraria. Mossbauer era el estudiante que quería publicar su trabajo y el director dijo, no, todavía no lo publiquemos, esperame. Y él fue y lo publicó él solo y le dieron el premio Nobel a él solo, o sea, se lo dieron al estudiante y no al director. Sí, sí. Bueno, Cherenkov le pasó lo mismo. Yo que casi ni le hablé de Cherenkov. De hecho, cuando yo veo lo de la KGB, digo, los rusos, rayos cósmicos, también tienen toda una relación, ¿no? Porque los rusos han movido mucho todo esto. Todo lo que diga cósmico, aunque no esté directamente relacionado con los rayos cósmicos, tiene algo con el soviet, con los rusos. Cherenkov fue uno de los que le dijeron, deberías hacer este experimento para ver qué pasa con la luz a diferentes frecuencias usando este detector. Pero fue así como lo que no importa, eso nos lo contó un ruso que dice que lo conoció, y terminó detectando lo que conocemos como la radiación Cherenkov, como un ruido raro que querían sacarse de encima, el ruido que termina siendo señal importante a los 23 años. Igual a mis historias me molestan un poco porque es como a los 23 años te ganas el premio Nobel, como que uno quiere dejar la carrera, ¿no? Pero bueno. Esa es la gente que nos hace quedar mal a todos los del país. No sé qué. Bueno, Mossbauer creo que, me parece que también a los 32 años tuvo el premio Nobel, pero después se dedicó a otro tema, ¿no? No a su efecto, digamos. Después trabajó justamente en neutrinos. Claro. Sí. Bueno, esa es otra cosa que deben saber. Uno no hace toda la vida lo mismo. O sea, en esto uno va ahí como... No es que se cambia, no es que termina trabajando, no es que se hace físico y termina trabajando en biología. Puede pasar, pero es menos usual. Uno va ahí como... Yo empecé con los gamma ray bars, ahora voy con esto y bueno, ahora estoy yéndome un poco hacia la mamografía, que es algo más aplicado. O sea, uno va también como viendo, dejándose llevar por el río, como dice Andrés, o la moda y lo que va como saliendo y bueno, te vas acomodando también. O los intereses que uno tiene personalmente, ¿no? Esa es la carrera científica. Chicos, no sé si tienen alguna otra preguntita para Cristian.
No sé, puedo preguntar yo. Quizás, digo, no, pero una pregunta no física, sino ¿cómo fue tu historia? Que me parece que es una cosa interesante para los chicos. Eh, Vos estudiaste en Colombia, en algún momento viniste para Argentina porque tuviste para hacer el doctorado o ¿cómo es? Sí. Te vas a quedar? ¿Vas a volver? ¿Te vas a otro? Me parece que justamente lo que eh, les gusta o les interesa, y está bien que les interese a los chicos, es cómo es el devenir de la vida de un científico. Ahí, Bueno, de hecho, Guido puso en el chat, ¿en qué momento de la carrera supiste a qué querías dedicarte también? ¿No? sí, qué difícil, ¿no? A ver, yo empecé estudiando física, salí de la universidad, del colegio y quería estudiar matemáticas o física, era lo que yo quería hacer, ¿no? Pero en la universidad que estaba en mi ciudad, la matemática era profesorado en matemática. Y a mí eso no me iba tanto, entonces decidí estudiar física. Y como a la mitad de la carrera me vinculé a un grupo de divulgación en astronomía, ¿sí? Y ahí, digamos, me acerqué mucho a la astronomía. En ese momento, como tenía mucho interés como en la parte de física estelar, el medio interestelar, de saber cómo funcionaba toda esa parte, como los agujeros negros, ¿no? Era lo que sonaba muchísimo en la primera parte del 2000. Bueno, yo estudié como al final de 2008, 2009, por allí. Entonces, pero en un momento un profesor llegó con esta idea de la detección de rayos cósmicos en esta colaboración que le nombré en un momento que se llama LAGO, y con ese profesor yo estaba, no sé, 3/4 de la carrera, no sé, cuarto año o algo así. Montamos un detector, ¿no? de Cherenkov, así de primeros principios, con otros compañeros, y ahí me empecé como a meter en las astropartículas. Luego yo me moví un poco como a los gamma ray bars, porque claro, las astropartículas, los rayos cósmicos, también es como un área grande en la que tiene subáreas, ¿no? Y ahí ya como que me gustó mucho, porque había toda una relación con la astronomía, con la astrofísica, con todos estos fenómenos, como digamos, misteriosos que se podían observar. En ese lugar en el que yo estaba, en esa universidad, había un observatorio en óptico, que de vez en cuando hacíamos observaciones, que como siempre depende de las nubes y tal, entonces ahí uno va aprendiendo como el esfuerzo. Ahí quizá se me fueron las ganas de hacer cosas estelares, porque para hacer cosas estelares hay que estar noches enteras. Ahora, digamos, se hacen cosas en ALMA y eso, pero yo me imaginaba quedarse noches enteras para tener una detección. Eso es mucho más difícil. Uno piensa que no, pero la astronomía, como astronomía, de detectar ese tipo de cosas es muy jodida en parte observacional. Entonces ahí como que se me fueron esas ganas, me acerqué a la relatividad general, porque me gustaba mucho la matemática, pero hacer 25 hojas de cálculos a mano sin rumbo fijo fue algo que al final dije, bueno, esto quizá no es para mí. Y empezó a verse algo que quizá fue lo que balanceó todo, y fue el análisis de datos. En esa época empezamos con el análisis de datos, ya se empezó a hablar de Big Data, ¿no? Era 2011, 12 por ahí. Y estos detectores generan datos para dar y convidar. Y con análisis de datos. Y me gustó cómo era una relación, porque el análisis de datos pareciera que es como buscar funcioncitas, pero después ya uno empieza a ver que hay un montón de estadística y matemáticas en el medio. Luego uno cómo relaciona esos numeritos que ve ahí con el detector, ese detector con lo que está pasando arriba. Y es todo un rompecabezas que a mí me gustó. Y ahí luego hice una maestría en física. Esto pasó, si terminé la carrera en diciembre, y en febrero estaba empezando la maestría. Yo no sé si hice bien o mal, no voy a tirar sobre eso, pero es como que seguí de una vez. Pa. En la maestría, era una maestría en física, pero en realidad es como una maestría en física. Acá le llaman mención, allá le llaman énfasis, y es en lo que terminas haciendo las materias, es en lo que te especializas, ¿no? Eso haces yo hice materias de Big Data, de partículas, que yo no había visto partículas en el grado, entonces hice partículas para empezar a entender las interacciones, hice astrofísica, y ahí enfoqué un poco más la carrera, seguí con los gamma rays. En mi pregrado, en el grado, esa parte no la dije, yo vine a Bariloche durante un mes. Si un día conocen el Balseiro, van a ver cómo es el asunto del Balseiro. Es como que es una avalancha que te lanzan. Cuando entras ahí es como que entras en un remolino.
Entonces estuve en un mes en el que trabajé lo que trabajaría como 3 meses, no, y con eso conocí gente que trabaja en el área, conocí la gente de Oyer, que para mí no existía hasta ese momento. En la maestría volví otra vez a Bariloche a trabajar en lo mismo, digamos, con esas personas, con Hernán Azora, y bueno, no sé, de pronto Sí, sí, en sí. algún momento lo pueden, bueno, le digo para los chicos, en algún momento lo pueden llegar. De hecho, él ahora trabaja en física médica. Lo digo, digamos, como nos vamos moviendo. Y ahí, con él terminó yendo a Colombia a hacer un postdoc en ese momento, y con él trabajé desde toda la maestría. Y cuando él se vino para acá, él me dijo como deberías venir también y hacer el doctorado. Y me mostró, digamos, lo que había. A mí me interesaba mucho estar en el lugar en el cual estaba el observatorio, porque había aprendido con la experiencia anterior que tener el observatorio a miles de kilómetros, o sea, aquí está a 1000 y algo de kilómetros, que está Mendoza, pero en Colombia yo trabajaba con datos que estaban en México y en Bolivia. Y a veces uno tenía cosas muy raras en los datos y quería saber algo, y el correo se lo respondían 4 días después. Porque en esa época todavía el correo electrónico ahora está en el celular. Yo estoy hablando donde no había smartphone. Que ustedes son jóvenes y piensan que eso, pero yo también soy joven, pero a mí me pasó. Yo viví una época sin smartphone y la gente no respondía a los correos a los 2 minutos, los respondía días después. Entonces yo escribía correos diciendo, no, encontré que la calibración del detector es un poco extraña, quisiera saber si hay alguna corrección, si es correcto lo que encontré o no, y me respondían a las 2 semanas. Y trabajar así te cuesta para poder avanzar. Entonces yo aquí dije, bueno, aquí yo sé que voy a estar en el lugar en el que está el detector, si tengo esas preguntas, hay gente que sabe responder esas preguntas, hay gente que te entiende. Luego yo terminé viendo que aquí incluso en el centro atómico se hizo un detector, entonces es fácil, cuando tienes problemas, tocas la puerta de 3 oficinas y te cuentan el tornillito que estaba mal puesto, le corrigieron, por el cual los datos de marzo del 2012 están malos. Y dices, ah, bueno, entonces ¿cuándo empezaron bien? El 15 de marzo, bueno, cortamos en el 15 de marzo, listo. Es eso que parece una cosa tonta, te puede quitar 2 semanas, un mes de trabajo. Entonces, yo por esa razón también terminé viniendo acá. Luego, también el ambiente de trabajo termina siendo algo importante, o sea, ver que haya gente que sepa y que está interesada en lo que se hace, ¿no? Y ahí ya profundicé en las grandes colaboraciones. Hay algo, y es que uno no tiene una misión personal, digámoslo de una manera. O sea, yo todo lo que cuento acá, en gran parte, mi trabajo podría ser el 15%, porque el resto es un trabajo de otros 400 personas, literalmente 400 personas, que son los que ubicaron todos esos detectores, los que mantienen que esos tanques estén funcionando bien, los que limpian los telescopios, los que calibran los telescopios, todo ese digamos, trabajo. Entonces a uno le dicen, tenemos esta idea, te la plantean, como ustedes, yo también he estado joven ahí, o más joven, y fue como, ah, sí, bueno, me parece reinteresante. La verdad es que no sabía en qué me estaba metiendo. Luego, con el tiempo, uno también, el reto, creo que la ciencia y la investigación es como un reto, ¿no? Uno se va como autorretando, y esos retos le van dando como más ganas de hacer las cosas, y va conociendo, y a medida que uno entiende más, se le hace muchísimo más interesante. O sea, cuando uno no entiende y dice, ah, bueno, sí, saber de dónde vienen, ah, sí, bueno. Cuando uno empieza a comprender cómo el número que uno tiene en unos datos planos, en ASCII, es trasladable a comprender qué es lo que pasa en una galaxia, ahí se vuelve muy emocionante todo, y bueno, ya uno se entrega, digamos, a todo esto y a estudiar, ¿no? Porque fundamentalmente hacer investigación es estudiar. Yo me imagino que Andrés y no sé, Javier, que ya es doctor, también es eso, ¿no? Uno sigue estudiando, aunque pase el tiempo, y bueno, eso es lo lindo de todo esto. Bueno, yo lo veo así, y al final, para mí, yo terminé descubriendo, ¿no? Para mí, digo, que todo esto tenía que ver en que era la radiación y la materia, era todos los rayos cósmicos y todo lo que se mueve alrededor de esto es la interacción entre la radiación y la materia, y que por eso se puede trasladar a la homografía y a muchas otras cosas. De hecho, la física médica está relacionada. Como hay gente que hace física nuclear y se pasa a los rayos cósmicos, hay gente que trabaja como yo, que he trabajado siempre en astropartículas y termina trabajando en física médica, ¿no? Es como un ir y venir, y bueno, esa es más o menos mi historia.
hay que algo, no sé si les interesa o no, pero después del grado siempre tuve becas. No lo digo porque, qué bien, sino quiero decir, además te van a dar un salario, que no es el gran salario, pero es un salario que te permite hacer tu trabajo de forma tranquila y dedicarte a leer y a trabajar y a pensar y a entender y a comprender otro tipo de cosas. Pero también vine aquí por otra cultura, ¿no? Pareciera que no, pero es otra cosa, es otra forma de ver el mundo. Y esas otras formas de ver el mundo lo ayudan a uno a crecer también, como persona. Sin duda, sin duda. Eso. Buenísimo. Ahí fui un estudiante normal, ¿no? No fui ningún genio ni nada. Nunca fui de los normalitos. Yo simplemente hice mi trabajo y ya. Lo único que hay que Lo hacer normalito es es... bastante. Yo siempre digo que soy de la media para abajo. Bueno, yo lo que pienso en realidad es que hay gente que se diferencia porque tiene un talento que lo diferencia, y hay otros que de pronto no tienen tanto talento, pero están dispuestos a dormir menos. Entonces, ahí tienes que compensar la falta de talento con trabajo, dice un amigo. O sea, y compensas y bueno, vas aprendiendo. Y es muy, muy... Eso que acabas de decir vos es una discusión que tenía yo en la secundaria con compañeros míos, que siempre está el traga del aula. Siempre existe uno que la tiene atrás, y la discusión es esa, pero pará, no tiene vida esa chica. En particular una chica que era todo 10, pero vos le decías, che, vamos a un cumpleaños, vamos al... No puedo, no tenía vida, se dedicaba a eso. Sí. También Bueno. hay que saber balancear un poco. Quizás ser más normalito, pero ser más normalito también en otro sentido. Sí. Sí. Pregunta, ¿cómo fue lo de emigrar y estudiar? Dice Iván. Sí, voy a explicar esto con una... Yo durante un tiempo de 6 meses, poco más, estuve en Alemania, en Karlsruhe, que fue donde estudió Hertz. Cuando me dijeron eso, casi me quedo ahí durmiendo solo para sentir lo que sentía Hertz y descubriendo las ondas electromagnéticas. Pero, y entonces en ese momento habíamos varios que estaban ahí y que, como yo, o sea, yo no decía no, porque yo vengo de mi casa, pero mi casa no era Argentina. Yo venía de Argentina, pero mi casa no era Argentina, sino que era Colombia. Entonces fue como que perdí mi casa, ¿no? Ya desapareció porque ya hubo otro en el medio. Pero yo no era el único. Habían otros chicos de otros países que también les había pasado, o sea, que unos que estudiaban en Alemania, pero eran de España, pero venían a Argentina. Había toda una mezcolanza, ¿no? Y uno a veces echa de menos cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta situación de pandemia, uno dice, bueno, con mi familia la pasaría mejor, ¿no? Quizá en un espacio más controlado la pasaría mejor. Yo lo que pienso es que esto es como una función en la que al principio, cuando llegas a un lugar, no conoces las costumbres. Cuando llegué aquí, lo primero que me pasó fueron 2 cosas. La primera experiencia que tuve en la Argentina fue llegar a un café, a un bar, y pedir un tinto a las 9 de la mañana. Obviamente la mesera me miraba con una cara de, este es un alcohólico demente que viene a pedir un tinto a las 9 de la mañana. Y yo estaba con un profesor y el profesor me decía, ¿qué quieres? Y yo, un tinto. Y me decía, pero son las 9 de la mañana. Y yo le decía, sí, pues un tinto y un tostado, ¿no? A las 9 de la mañana está perfecto. Me decía, no está bien. Entonces me dijo, el tinto, aquí es el vino. ¿Qué es un tinto para ti? Yo, el café negro. Y ahí entendí que estaba en otro lugar, ¿no? Claramente estaba... Y bueno, y lo segundo que me pasó fue que me dijeron, te espero afuera del aeropuerto en un auto Bordeaux. Y no existía el color Bordeaux en mi cerebro. Yo sé que para ustedes debe ser normalísimo, pero para mí no existía el color Bordeaux. Para mí existía el color vino tinto o el rojo. No existía el Bordeaux. De hecho, luego tuve discusiones sobre si el Bordeaux era el vino tinto y como sea, pero para mí no existía. Entonces yo pasé por el frente de ese auto 10 veces hasta que entré y busqué en internet color Bordeaux Argentina. Luego dije, salí y encontré a la persona que me estaba esperando. Bueno, entonces la migración al principio te duele un poco, ¿no? Vos dijiste, cuando mostrabas tus puntos, dijiste morado y otro color, ¿cómo los describiste? Ocre. Ocre y morado. Yo dije,
Lo entendemos, pero a mí no se me hubiese ocurrido nunca, ni decir ni morado ni ocre. Claro, claro. Claro, entonces, yo digo, al principio te duele porque eso te baja un poco, ¿no? El ánimo, como, qué torpe, no soy capaz de encontrar un auto, ¿no? Pero también es como que la función te vas estabilizando, ¿no? Vas aprendiendo cosas. Yo a veces, de hecho, uso expresiones argentinas y digo boludo, por ejemplo, porque si digo otra palabra, no me van a entender. Es la verdad. De hecho, decir palabras como boludo, garca, son palabras que la gente ya tienen un significado. Que si yo las quisiera traducir a como yo las diría, voy a decir 3 frases. No tiene sentido. Entonces, aprendo, ¿no? Pero te vas estabilizando y al cabo de un año, poco más, ya como que te sientes a gusto. Hay que decir que eso depende mucho del grupo que te tocó. A mí me tocó un grupo que ¿cómo diría? Me incluyó en su grupo. O sea, me incluyó en el asado, me incluyó en ir a jugar al fútbol, me incluyó en las clases, me avisaron, oye, mira, va a haber un curso de esto en tal parte, que a mí obviamente no me llegaba ningún correo ni de la UBA, ni de la UNSAM, ni de ningún cual, y me incluyó. Y cuando, claro, a medida que te incluyen, pues poco a poco te vas haciendo parte del lugar. Y de hecho ahora, he ido como, me he estado yendo al otro lado, de hecho ahora me veo este lugar como mi casa, o sea, lo que yo llamaría mi casa, y Colombia, el lugar al que voy, de vacaciones o como sea, porque claro, aquí tengo todo. Cuando voy a Colombia y voy de vacaciones, me cuestan muchas cosas, porque de entrada, el dinero lo tengo en mi tarjeta de crédito que está allá, comprar cosas, dónde quedan las cosas ahora, cómo se hace todo, es como que se te empieza a mezclar. Aquí ya tengo todo controlado. Soy el vecino del barrio, conozco a la gente, sé dónde está, sé el colectivo. Yo voy a Colombia cada año y medio. Llego y cambio una línea de colectivo y me toca empezar a preguntar en mi ciudad que viví toda la vida. Y como, por ejemplo, me pasó, aquí uno sube al colectivo y dice, ¿no? Voy para la General Paz, por ejemplo. Listo, dices. En Colombia no. En Colombia entras, pagas y te sientas y cada cual es responsable de para dónde va porque el precio del colectivo es el mismo. Entonces tú puedes entrar y dice, pues uno sube y dice, para la universidad. Y el chofer te mira y dice, sí, pasamos por ahí. ¿Qué quiere que haga? ¿Que le dé un abrazo o algo? Porque no existe. Entonces te cambias y llegas a tu lugar de vida donde viviste siempre y dices este tipo de cosas. Entonces también, para mí, yo ya veo este lugar como mi casa y el otro lugar donde está mi familia, digámoslo así, ¿no? También, bueno, yo no estoy solo, ¿no? Porque estoy con mi novia y entonces ella también vino a estudiar, pero lingüística, otra área, como más alejada de la nuestra, pero eso también te aliviana la vida, ¿no? O sea, te hace un poco más tranquilo todo. Eso. Y bueno, la migración tiene sus cosas buenas y malas. Lo mejor de la migración es aprender otra cultura. La otra cultura, o sea, ver las cosas de otra manera. Lo mismo que ves, por ejemplo, las discusiones aquí para mí fueron una cosa, ver cómo discuten dos personas que se dicen cualquier cantidad de cosas, para mí era como, se van a golpear. Y no, y no pasaba. Entonces, pero para mí fue como, existe otro nivel de tolerancia. Existe otra manera de ver las discusiones. O sea, realmente no es una pelea en el síntoma de la pelea que se van a golpear sino que discuten, pero mantienen su amistad. Para mí fue entender ese tipo de cosas es diferente a como lo vivo yo en mi país, es diferente, muchas cosas son diferentes aquí, culturalmente hablando. ¿Sí? Uno piensa que porque estamos en el mismo continente, las estaciones es otra cosa. Mi ciudad tiene primavera desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Así que mi primer invierno, ya se imaginarán. Pero bueno. Bueno, Alemania es peor, ¿no? Alemania que Argentina es claro, peor. Pero en Alemania yo ya había vivido el invierno aquí, entonces yo ya sabía que venía el invierno. O sea, ahí ya había aprendido la lección. Ya había aprendido que un día te levantabas y hacía 1 grado y ¡ay! ¿Qué pasó aquí? Entonces yo ya tenía una lección aprendida, ¿no? Es como, los humanos somos como animales también, no vamos aprendiendo las lecciones que nos da o sea, a ver, por ejemplo, aquí aprendí que tenía que llegar a la parada de colectivos a 1 hora, porque si no iba a estar 20 minutos esperando un colectivo,
a un grado y eso no era nada divertido. Ya en Alemania ya sabía, entonces ya miraba la app y decía, pasa a las 15:32. Entonces llegaba a las 15:30, eran 2 minutos. Bueno, si no hubiese parado, me hubiese parado a las 15:15 y quedarme esperando que pasara. Eso, digamos, de donde yo vengo, al clima no mediar la sociedad, esas cosas no pasan. Pero yo resueno mucho con lo que decís de que, bueno, viajar y vivir en otro país y trabajar en otro país amplía muchísimo, ¿no?, la visión del mundo de uno, cambia el modo de ser de uno se adapta en parte a la sociedad que lo adopta, uno también lleva su forma de ser a la sociedad que lo adopta. No sé, yo trabajé en Alemania, vinieron alemanes a trabajar con nosotros, no sé, ahora va a venir un estudiante de la India, y realmente uno aprende mucho y es muy, muy enriquecedor eso, vivir en otro país, y no porque sea mejor ni peor, sino simplemente porque ser distinto y se enriquece mucho. Sí, hay que tener la mente abierta, ese es eso, tenerla, o sea, no negarte, porque si te niegas vas a sufrir. O sea, no, es que en mi país las cosas, sí, bien, te felicito que en tu país sea así, pero estás en otro lugar. Claro. Entonces, adáptate un poco y aprende a vivir esa vida, porque es eso, hay que tener la mente abierta. Hay cosas que no te vas a poder adaptar, hay cosas que sí, hay cosas que vas a disfrutar más, pero como todas las sociedades hay gente de todo. Y bueno, y ahí vas. Yo, por ejemplo, conocí Cava con una alemana que había llegado 6 meses antes que yo. Ella fue la primera persona que me mostró, esto es Plaza Italia, esto se llama Palermo, esto se llama Plaza de Mayo. Claro. Para mí era re gracioso, porque ella me daba clases para aprender también cómo era la ciudad de cierta manera, porque la había conocido antes. Y bueno. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, le agradecemos mucho a Cristian la charla. Cristian, para los que son nuevos, nos acompañó el año pasado también con una charla en la Vocero, pero además los chicos trajeron un experimento y pudieron tocar algunas cosas, así que esperamos que el año que viene también que sea presencial y que puedas venir nuevamente y mostrarle. Claro, podríamos hacer algo mucho más corto en la charla y más provechoso experimentalmente. De hecho, podrían subir al laboratorio nuestro y ver ahí algunas cosas y tal. Eso sería buenísimo. Eso es buenísimo, buenísimo. Te tomamos la palabra el año que viene. Sí, además, saben que Alejandro, el otro chico que vino la vez pasada, es re entusiasta con esto. Así que le va a encantar. Buenísimo. El año que viene los estaremos contactando. Bueno, para poder además incluir la visita al laboratorio. Muchísimas gracias, Cristian. Fue un gusto para nosotros, Cristian, tenerte, y bueno, esperamos que sea muy exitoso tu doctorado acá en Argentina. Yo también lo espero, sí. Y queda poco. ¿Queda poco? ¿Cuándo defendés? En marzo, el próximo año, si todo sale bien. Sí. Qué bueno. O sea, ya. Ya estoy, ya, sí. Ya estás. Hasta termino. Buenísimo. ¿Tu director quién es? Es Diego Melo. Diego Melo, sí. Sí. Bueno, aprovecho a contarle a los chicos antes de que se vayan desconectando. El sábado que viene tenemos una charla de una investigadora del UNSAM sobre proteínas y el suero hiperinmune que está desarrollando el UNSAM, ¿sí? Así que bueno, los esperamos el sábado que viene. Yo voy a ir publicando las diferentes charlas que ya tenemos programadas. Así que nos vemos el sábado que viene, chicos, de nuevo a las 11. Gracias a todos. Buen fin de... Bueno, un gran abrazo, Cristian. Muchas gracias. Chao, un abrazo para todos. Chau. Ya sé. Después le pedimos a Cristian a ver si nos permite la presentación. Buenísimo.